Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Van a tener un gameplay luego de lo que voy a comentar, solo para que ya lo sepan, sin comentario ni nada, solo visualizando el gameplay, los sonidos del juego y demás, ya para que lo sepan. Igual también mostraré lo de los operadores y todas las armas que hay dentro del juego. Que por cierto, deja tu poderoso like, lleguemos a 1000 likes, porque los siguientes videos son todos los finishers del juego, todas las armas del juego, todas las inspecciones de las armas del juego y otras cositas más de Warzone Mobile. En fin, entremos en detalle. Primero que nada, mucha gente me ha preguntado cómo se instala el juego al día de hoy, cómo se puede descargar. De momento es complicado, ya le voy a decir el porqué. Como ustedes saben, la gente que fue aceptada en la alfa puede instalar el juego mediante iOS o Android. En Android es con APK, en iOS es con no es con TestFlight, básicamente es instalándola a la propia iPad o dispositivo, en teoría, y luego pues das permiso de Bluetooth y demás. Bueno, primero que nada, y esto lo voy a mostrar acá, estoy en mi iPad, ¿verdad? Porque es donde han visto los gameplay. En Android no los he traído como tal, porque aunque no lo crean, no sé por qué diablos en Android se peta cuando pones la capturadora. Voy a ver si puedo configurar eso o algo por el estilo, pero se peta. En iPad no pasa eso, pero sí se puede jugar tranquilamente. Lo que pasa es que vos metés grabación y se peta todo en Android. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta aplicación llamada Project Aurora, ¿qué es lo que pasa, señores? Cuando vos la abrís, cuando vos la abrís, te va a pedir un login, que es este login que está acá, que yo se lo voy a mostrar. Este login que está acá. Esto es lo que te aparece, este tipo de login, ya para que lo sepan. En Android, en iOS, este es el login que te aparece. Y necesitas un email y un password. Lo que pasa es que son exclusivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ello? Al ser exclusivos, porque eso se los mandaron a la gente que fue aceptada de la primera alfa, no vas a poder entrar y no vas a poder jugar. Hay que esperar a la beta, que la beta se prevé de que llegue a octubre. O sea, mínimo un mes o incluso mediados, ya para que lo sepan. Lo que es la beta de Warzone Mobile. Esa sí va a estar abierta, no se preocupen, esa va a estar abierta para probar servidores. Entonces, de nada sirve que yo pase el APK o que pase el link para descargar en iOS, porque necesitas un mail exacto y una contraseña que te pasa Activision para poder, obviamente, iniciar en el juego. Es algo exclusivo, por eso es que no se puede descargar. ¿Y cómo es que se descarga en teoría Warzone Mobile o cómo se puede jugar Warzone Mobile? Y no, no estoy de broma, por ejemplo, miren, estoy acá, me voy a poner en lo que es actualmente la iPad. Yo voy a mostrar completamente esto a detalle. Entramos en Call of Duty Warzone Mobile, aquí sale todo, ya lo están visualizando, aquí incluso lo están viendo tranquilamente y pues así es como carga en lo que es la iPad, ¿verdad? No pide la cuenta en sí porque pues ya está puesta la cuenta. Y pues aquí incluso visualizamos las otras cosas, que los highlights, que sí obviamente lo de la alfa privada, que no se preocupen que no hay NDA, eso lo he confirmado, y que luego que tenemos lo que va a estar trayendo de modos de juegos y demás cositas de la vida, y las notas del parche que esas las mostré por Twitter, que pues básicamente es una de las actualizaciones más grandes que ha tenido la alfa, y luego pues tenemos la lobby y demás cositas de la vida. Que por cierto, hablando de eso, por eso es que no he pasado el APK, no he pasado el link de iOS, porque necesitas una cuenta exclusiva, que esa cuenta en exclusiva te la debió haber mandado Activision. Y yo tengo acceso a ella, por obviamente muchas razones, pero es lo que te puedo decir. Lamentablemente hay que esperar que salga la beta abierta, que va a salir en octubre, se espera que salga una beta abierta en octubre, y pues tengamos la oportunidad de poder descargar y jugar el juego. En fin, eso es lo que quiero dejar muy en claro, porque la gente tal vez no lo sepa. Eso en detalle. Lo siguiente que quiero dejar muy en claro es el sistema de configuración del juego y demás, que pues ha mejorado, se ha visto completamente gráfico y demás. Así que bueno, lo que voy a hacer ahorita es hacer pequeña transición. Los dejo de que puedan visualizar completamente todo lo de las lobbies, las armas, los operadores. Y pues luego una partida pues obviamente recortada y demás con los mejores momentos de la partida para que puedan disfrutarlo. Espero haber logrado responder completamente todas sus preguntas, porque mucha gente me está preguntando sobre ello, lo cual viene bien, más que todo de la forma de que puedan descargar el juego o algo por el estilo, cualquier duda. Y pues es lo que he tratado de comentarles, tratar de sacar cualquier duda posible de su persona. Así que bueno, eso en detalle. Habiendo dicho eso, espero te haya gustado este video, te dejo con la partida y que visualices completamente a detalle todas las armas del juego y también una gameplay muy bueno, la verdad, las cosas como son. En fin, disfruta del video, like, favoritos y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.
team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Eliminate all targets in the AO. Gas is inbound. Friendly loadout drop on the way. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. You gave...
Gas inbound. Safe zone relocated.